encontramos en el Centro de Nutrición de la Familia, en la calle 2742 del Southwest y la suite 23. Sí. La suite 23, la suite 23, el Centro de Nutrición de la Familia. Aquí hay un club de nutrición, sí, ¿no? un club o sea, de nutrición, las personas vienen constantemente aquí, pertenecen al club, y en otra oportunidad ya vamos a hablar de este club, cortesía de Nila, que es la administradora, la jefa de aquí, que ahora no se encuentra. Pues nosotros estamos aquí, nos ha dado la oportunidad de hacer estas grabaciones. Hoy vamos a hablar, como les dije, ya tenemos a Rosana aquí. Rosana, pues, ella todo el mundo la conoce. Dejemos que la vida lleve que nos encontramos, disponga de nosotros, no debemos olvidar. Y bueno, primeramente agradecer la invitación, querida Isabel. Lo mismo, que me da mucho gusto pues estar aquí acompañándote en este segmento, porque tú eres polifacética. Gracias. Los dos. Quería recordarles a todos que ya usted no va a recibir un solo video en su correo electrónico, sino varios en esta página, y solamente tiene que hacer clic y escoger el tema que le guste. Quizás estos temas, algunos le gusten, otros no, usted se sienta más atraído hacia un determinado tema, y si no le gusta ninguno, simplemente usted se elimina de la lista. Abajo al final dice unsubscribe, hace clic ahí y ya, no hay ningún tipo de problema. Hoy vamos a manejar otra sección, que es la sección de historia y literatura, y aquí tenemos a Mario, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Amigo que él vivió en España, como tú. Y él me contó que una vez él, no sé en qué parte de España sería, estuvo en un lugar que había una fortaleza, por lo menos de la Edad Media. Entonces él preguntó a las personas que estaban por allí, entonces una persona le dijo que esa fortaleza había sido construida por la orden de los caballeros templarios, o sea, el capítulo de la orden que estaba en España. O sea, fue construida o mandada a construir por ellos. Y que eso a él le llamó mucho la atención, porque él ha oído hablar de esa historia, de esa orden militar. Esa persona ahí le explicó que efectivamente esa fortaleza había sido construida por ellos, y que ellos, una parte de ellos, habían vivido ahí. Entonces eso a él le avivó el interés, pero da la casualidad que cuando él, bueno, ya estaba viviendo aquí en Estados Unidos y me hace la historia, casualmente esa fue la época en que se armó mucho revuelo aquí con la película esa del Código Da Vinci. El Código Da Vinci, que bueno, se va a hacer una novela, ¿te acuerdas? Eso fue en el mundo. Entonces, dio esa casualidad que empezamos a hablar del tema. Entonces, bueno, casualmente está la película esta que habla de esto, la novela, qué sé yo. Entonces, bueno, empezamos a hablar de todas estas cuestiones, ¿no? A mí esto me llamó la atención, y bueno, empecé a ver cosas de la película, ¿no? Del libro, que hablan precisamente de que una de las causas, porque esta orden tuvo, como todo, ¿no? Tuvo un auge muy grande, después tuvo una caída estrepitosa. Entonces, bueno, empezamos a ver, ¿no? Las razones que se veían en la película, con lo que él había preguntado allí en España, ¿no? Con las cosas, y parece que la cosa no concordaba mucho, ¿no? Con una cosa y con la otra. O sea, bueno, mira, eso en definitiva es una ficción, qué sé yo. Entonces, bueno, nos movió el tema. Entonces yo empecé a buscar algo, él también, entonces llegamos a la conclusión de que no era para nada eso, ¿no? Que eso era una novela, una especulación, pero que no tenía nada que ver con esto. Quizá para los que no hayan visto la película o no la conozcan o demás, aunque el tema de la película y el libro tratan dentro de la novela de muchas otras cosas, pero bueno, hay una cosa central que habla de que, por ejemplo, esto es, de que Jesús, cuando fue crucificado, no había muerto en la cruz. Si se acuerdan de eso en la película. Sí. Que él había logrado escapar con María Magdalena, que era, bueno, según están las escrituras y otras cosas, era del círculo de los discípulos de él, que él no había muerto en la cruz, que él y María Magdalena, con las que había tenido relaciones íntimas, José de Arimatea y otras personas que eran de su círculo, habían escapado de Palestina y se habían refugiado en Francia. Entonces, que el producto de esa unión de él con María Magdalena había dado origen a una familia, a una línea de reyes franceses que se conocía como la dinastía de los merovingios. Y que entonces eso fue un secreto, según la novela y la película, que es lo mismo. O sea, que eso fue un secreto que se había mantenido durante mucho tiempo, y que entonces, cuando surgen los caballeros templarios, ellos a su vez
sigo hablando según la película, porque no me salgo de esta parte. Ellos habían creado una organización que se llamaba el Priorato de Sion, que había descubierto un documento, fíjate qué trama, en el que esos hechos se daban a la luz, se conocían. Entonces que la iglesia veía eso un peligro, porque imagínense, como lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo nos habla de esto, dice, vana sería nuestra fe si no creyéramos en la resurrección. Entonces, según esa trama, ¿no?, muy conspirativa, pues entonces la iglesia decide suprimir la orden, porque la tenían como chantajeada. Y entonces, pues bueno, que esa es la causa por la cual la orden de los templarios cae. Como novela, excelente, como novela te mantiene ahí, dice, bueno, ¿qué es esto? Toda ficción. Pero entonces, empezando a investigar un poco, ¿no?, uno se da cuenta que realmente eso no fue así. Que la caída de los caballeros templarios fue, como decimos aquí, lo que importa es el cash. ¿El cash? El cash. Ay, Y que fueron causas económicas las que hicieron que la orden cayera. ay. Que eso, bueno, es una fantasía, quizás una tradición que haya, pero que no tiene realmente sustentación. Y que cuando uno investiga realmente qué fue lo que pasó, se da cuenta que no solamente que fueron causas económicas, uno dice, ¿por qué fueron causas económicas? Fue por la extraordinaria habilidad que tuvieron los templarios en su tiempo para manejar el dinero. Que en eso fueron muy modernos para su época. Bueno, no voy a quedarme aquí y voy a explicar un poco, ¿no?, por qué surge la orden, por qué fue en las cruzadas. No, vaya, explicarle esto llevaría mucho tiempo, ¿no?, pero todos más o menos sabemos que cuando surge el Islam, o sea, lo que conocemos hoy como la religión islámica, los musulmanes usando la guerra, vamos a decirlo así, a sangre y fuego, ellos fueron dominando toda una serie de territorios. Lo que conocemos por el norte del África, o sea, países como Argelia, Túnez, Marruecos, fueron ocupados por ellos. Incluso a partir del África, por el estrecho de Gibraltar, llegaron hasta España, que buena parte de ella dominaron casi 800 años. Y se extendieron por lo que hoy es el Estado de Israel, Siria, Líbano, que muchos de esos países en su base eran cristianos, y que ellos sometieron por la Guerra Santa a la fuerza al Islam. Sí. Jerusalén, como todos sabemos, es uno de los sitios más, digamos, más destacados de la peregrinación de los cristianos, como no es la Meca para los musulmanes. ¿Qué pasa? Que la influencia del Islam se estaba extendiendo tan grande que incluso habían ocupado Jerusalén, y entonces los cristianos orientales, o sea, de esa parte del Medio Oriente, pidieron ayuda a los cristianos del Occidente. Y ahí supuestamente empieza lo que es la cruzada. La palabra cruzada, ¿por qué? Porque es la cruz. O sea, que fueron guerreros de la cruz, los que vinieron a proteger y a cuidar los lugares santos. Entonces, esa es la raíz general de lo que fue la cruzada. Y en ese marco es que empiezan a surgir toda una serie de órdenes de caballería, entre las que descolló la orden de los caballeros templarios. Hablando como los locos. Perfecto, no, yo estaba cerrando esperando que tú me dijeras eso, porque me sentía ya extraño que tú no vayas. Que yo te dejara hablar sí, tanto. No me tiras la cuchara. Tanto y no me tiras la cuchareta. No, yo estaba extrañándome ya. Hasta aquí, bueno, creo que está claro, ¿no? Yo tengo muy poco conocimiento sobre eso. No. Pero últimamente yo no sé tanto sí, pero sí me llama la atención informaciones que recojo del internet, Sí, claro. acerca de lo que llaman el sistema de control que hizo y que de alguna manera tiene relación con esas órdenes de caballería antigua y que hay algún nexo, no sé si tú sabes algo de eso, ¿no? Sí, eso, bueno, Sí, eso vamos a no te tocar. preocupes, si es muy complicado, pues, No lo es tanto, si tienes. pero Si no lo es tanto. Investigaciones más modernas, ¿no?, sobre esta actividad de los templarios dicen que ellos fueron como una especie de precursores de lo que serían las transnacionales. Que es una transnacional, la palabra lo dice, trans, que es algo que va más allá de. O sea, son las transnacionales, vistas modernamente, son empresas o corporaciones cuya actividad rebasa las fronteras de un país y se instala en el mundo entero. Que eso en nuestra época, no en la época aquella, se posibilita primero por la revolución de la cibernética y por las comunicaciones. La unión de esas dos cosas ha permitido que exista el dinero electrónico, que existan toda una serie de cosas. Entonces ya el escenario de esas empresas no es ni siquiera un país, no, sino es el mundo entero. Que eso está enmarcado en lo que actualmente se llama las multinacionales y el nuevo orden mundial.
Por ejemplo, Ajá. nos pasa a todos. Tú agarras un teléfono para pedir para hacer una pregunta o algo, por ejemplo, tienes un problema con el internet. Cuando vienes a ver te sale una persona de la India. ¿Qué acento tan extraño tiene? Y no te salen en la India, te salen en México, te salen en Sudamérica, claro, te pueden salir de aquí. Eso, que ya esas empresas ya son transnacionales. Ya para nada tiene que ver ya que tengan que estar en un país. Y eso, si se quiere, es una consecuencia lógica del desarrollo del capitalismo, que empezó su fase industrial, siguió la fase de los monopolios, la concentración de capitales, tuvo otra fase, y en este momento está en esa fase ya, que es la globalización. La actividad bancaria data de la antigüedad. Y de tiempos tan antiguos hasta como los tiempos del patriarca Abraham. Porque bancos o instituciones parecidas existían en el antiguo Sumerio, que la civilización, o sea, que la civilización madre, de que vino los babilonios, todas esas cosas. Existían en Roma, existían en Grecia y en China. Es decir, que la conexión aquí viene, porque recuerda que la Orden de los Caballeros Templarios se funda, el principal objetivo de ellos fue proteger los caminos, proteger a los peregrinos de los caminos que conducían a Tierra Santa. Precisamente la expansión musulmana estaba amenazando esto. Entonces ellos fueron creados con ese fin. O sea, el primer propósito con el que fue creada la orden fue proteger físicamente a comerciantes, a personas que venían de Europa a Jerusalén. Y no solo a Jerusalén, ellos después se expandieron incluso a otros santuarios como Santiago de Compostela. Pero básicamente fue proteger a los peregrinos que iban en camino a Jerusalén. Ese fue el propósito. Y esa orden fue muy curiosa. Esa orden tenía un carisma especial. ¿Por qué? Porque si bien casi todas las otras órdenes de caballería que existían eran puramente militares, los templarios tenían una característica especial, eran monjes guerreros. Es decir, que ellos hacían votos como obediencia, pobreza, como cualquier otra orden monástica de cualquier época, como los benedictinos, los cistercienses. Pero, a su vez, empuñaban la espada y físicamente entraban en acción. Es decir, tenían esa doble característica. ¿Por qué? Porque ellos fueron fundados por familias en las que había caballeros y había eclesiásticos. Eso no es vano que la orden templaria fuera fundada por caballeros, que eran sus tareas, y por familias que eran eclesiásticas. Por ejemplo, un personaje, un santo muy famoso que intervino en la fundación de la orden fue Bernardo de Clairvaux, que fundó la orden del Cister. Cuando se observa el atuendo de los templarios, claro, aparte de la espada y todas esas cosas que ellos tenían, que era de la guerra, el manto que ellos usaban era un manto eclesiástico, era un manto de la orden del Cister, que tenía una cruz que es muy característica, que con el tiempo se llamó la cruz templaria. Que curiosamente, a ti que te encantan todas estas colecciones, en la reconstrucción que se ha hecho de las calaveras de Colón, de las 3 calaveras pintadas en Santa María, las velas eran cruces, el empleo de la cruz era una cruz templaria. ¿Así? O sea, mucho que pensar. Pero vaya, ya me estoy adelantando a la cuestión esta conspirativa. Entonces vamos a hacer las cosas por su orden. Los caballeros templarios eran una orden de monjes guerreros, por lo tanto ellos tenían votos parecidos, pero entraban en acción. Al principio esa orden, su tarea era esa, proteger físicamente, que era el deber de los caballeros, proteger al débil, a las mujeres, pero entonces ellos de pronto, como tenían ese carisma especial que los distinguía un poco del resto de los caballeros, que podían ser más arrogantes, más mundanos, empezaron a recibir dinero. Porque para empezar una guerra, como para empezar cualquier cosa, hace falta dinero, el cash. Lo que no hay que hacer es recaudarlo. Entonces, como los templarios, por su valor y demás, empezaron a ganar un prestigio determinado, empezaron a recibir de Europa donaciones. Empezaron a recibir donaciones y entonces la actividad de ellos se fue transformando. No abandonaron su propósito inicial, que era proteger físicamente, sino ya después vendían protección económica. Hay historiadores que dicen que ellos, sin darse cuenta, se tuvieron que irse reinventando un poco y asumir un nuevo papel. Como te decía, de muchas partes de Europa empezaron a fluir dinero, tierras, o sea, valores de tierra, y la orden fue beneficiaria de muchos testamentos. Como se dice, muchas instituciones, denme su testamento, donen un testamento a tal organización, a tal ONG, qué sé yo. Los templarios empezaron a recibir beneficios de testamento. Ellos fueron muy inteligentes, con las tierras que adquirieron, las rentaron a los campesinos. Ya esa tierra no era la tierra sino esa tierra, los campesinos le pagaban a la orden por trabajar. Segunda fuente de dinero. Tercera fuente de dinero, como eran una vez militar, pero a la vez religiosa, tenían votos de pobreza. Y todo aquel que entraba en la orden tenía que hacer cesión de sus propiedades. Más plata. Tuvieron entonces hasta autorizaciones de la más alta jerarquía eclesiástica
de colectas anuales que realizaba la orden de la plata de la pareja. Entonces, cuando vinieron a ver, la orden empezó a manejar una cantidad considerable de dinero. Y ellos, no, ni corto ni perezoso, aprovecharon eso, se movieron ese dinero, como construyeron fortalezas como la que el amigo mío vio en España, y las había en otras partes de Europa. Financiaron ejércitos, porque al principio los templarios eran un grupo muy entusiasta, muy idealista, muy religioso, pero ya tuvieron billetes, cuando tienen billetes hacen más cosas. Para tener más cosas, más billetes, fundaron ya ejércitos, fortaleza, ejército, y se dice, aquí yo me voy acercando un poquito a Colón, que tenían hasta una flota. Que al final yo te voy a hablar de eso, que es la flota. Okay. Hasta aquí me parece que todo va claro. Hay que tener en cuenta lo siguiente, en la Edad Media, mucha gente, temporal o definitivamente, ponían sus bienes a la custodia de las abadías, de las iglesias, porque las iglesias brindaban protección. O sea, la gente tenía tanta confianza en depositar sus bienes, te digo temporal definitivamente, en las abadías o en las iglesias, igualito que un Pero eso no dinero. era antiguamente, hasta hace poco, porque yo tengo una tía, bueno, no, ya murió. No, yo sé. En Cuba, Yo sé. que ellos tenían dinero. Yes. Y ella, nada más que estaba con su esposo, ya no tuvo hijos. Sí, su esposo, ok. Y ella decía, yo quiero que Manolo se muera primero que yo. Digo, ay, Eloína. ¿cómo Oye, te vas a decir eso? que una mujer mía no me diga eso. Pero déjame terminar. Que te mueras tú decirte- primero. No, No, sí, stop, porque eh. nosotros somos solitos. No, es verdad. ¿Y quién va a cuidar a Manolo si yo no estoy? Total, Sí, es cierto. que ella decía No, que es si broma. Manolo se moría y luego ella iba para el asilo de Santo Beni en La Habana y entregaba todos sus bienes a la iglesia. Sí. Y eran sus bienes muchos, ellos tenían casa, tenían dinero. Cierto. Y esa era la idea, ¿Cierto? donar todos sus bienes al asilo de Santo Beni. Yo conozco un caso, Vale. yo conozco un caso particularmente igual. O sea, en la parte que yo nací, había unos vecinos, de esos vecinos que son de toda la vida, que son amigos. Claro. Entonces nosotros nos mudamos, seguimos la amistad. Bueno, ellos eran igualitos, el mismo caso de tu tío, matrimonio de españoles, Ajá. que él murió mayor, pero no era viejo, fue un cáncer así para. Ay. Y ella, me acuerdo, una señora que yo la tengo en mi corazón, una gallega, tiene un nombre muy peculiar, se llama Esclavitud Domínguez. ¿Esclavitud? Esclavitud Pues yo me Domínguez. cambio ese nombre. Ay, No, pues esa viejita llevaba a nosotros, decía, bueno, esclavitud para acá, no hay problema. Esa viejita ya veía, no estaba ya tan vieja, pero ella vivía en unos altos, un apartamento. Y tenía plata. No tenía plata, su retiro, Por supuesto. y algo porque el retiro que ella recibiera del esposo, porque ella era ama de casa, Sí. lo que tenía era el esposo morir, el esposo Porque daba su trabajaba, dinerito a la iglesia. tenía su dinerito, no, ella hizo un negocio con una doctora que le compró el apartamento. Fíjate que esa era la época que en Cuba eso era, no ahora en Cuba la gente compra de casa, hay gente aquí que está mandando a hacer casa ahora, con la nueva onda hasta que hay de Obama y eso. Ah, O sea, no, eso era otro momento. Y es una transacción ahí que yo ni voy a averiguar cómo fue. Entonces, esa doctora la recomendó a Santo Beni. Ella se pasó a vivir a Santo Beni. Mira. La doctora se quedó con el apartamento, pero igual. Ella hizo el negocio con la doctora, entonces el retiro de ella pasaba a la sierra. Y ahí es donde viene la cosa ella del precursor, de ser los precursores de la banca moderna en Europa Occidental. claro. Porque ellos tenían toda una serie de estructuras que le permitieron, incluso ellos se fueron hasta más allá de eso. Y posiblemente eso fue lo que hizo su caída. Comerciante, empresario. Eran comerciantes empresarios. ¿Qué pasaba? Sin ellos nunca renunciar a la cosa física, ¿no? La cosa guerrera, pero entonces como ya tenían ese dinero que habían acumulado de muchas diversas fuentes, empezaron a crear estructuras que solas pueden ser precursoras de lo que fue la banca moderna después, y después sería la transnacional. Porque uno no puede pensar nunca en la transnacional sin bancos. Aunque el dinero sea electrónico, como tú quieras, tiene que haber bancos. Incluso, una de las cosas que pasó ahora en la crisis ahora fue la crisis de los bancos. Recuerda aquí que Obama decía, a rescatar los bancos, qué sé yo, se han puesto también y la burbuja hipotecaria, pero la base está en los bancos. Ahí están los bancos. Que entonces los préstamos a las casas, pero la herencia son los bancos. Tú tienes que pensar en los bancos. ¿Qué hicieron los templarios? Bueno, porque son precursores de los bancos, no porque la plata la guardaron en su monasterio. Simplemente ellos crearon estructuras de lo que viene a ser ahora el dinero crédito. Eso es muy moderno. ¿Qué hacían ellos? Por ejemplo, como ellos se sabían todas de las rutas a las cruzadas y esas cosas, ¿qué hacían ellos? Pues entonces crearon una serie de sucursales. Para nosotros ahora es muy común, bueno, ahora Bank of America, el otro. No importa, el cajero no funciona, voy al cajero del otro banco. Ellos establecieron una serie de sucursales que eran casas monetarias de la orden, que estaban distribuidas desde, por ejemplo, los puntos de Europa en que salían los peregrinos, los viajeros salidos,
Y entonces, tú depositabas ese dinero, claro, con un previo descuento por gastos y demás, te entregaban un certificado de pago escrito en un alfabeto secreto para que eso no se pudiera ¿De qué año falsificar. estamos hablando más Edad o menos? media. En la Edad Media. Bueno, la orden se fundó en, en el 1118, plena, o sea, fue la época de la primera cruzada, porque hubo 8. Fue la época de la primera cruzada, era plena Edad Media. Entonces ellos, por ejemplo, tú ibas a peregrinar a la Tierra Santa, que se, ok, bueno, señora, vamos a entregar a su esposo. Entonces tú entregabas, depositabas ese dinero, igualito que ahora en un banco, idéntico. Sí. ¿Qué tú hacías? Me depositabas ese dinero, entonces ellos te daban un certificado de pago, a sus impuestos. Puede tener que, la ganancia ahí venía de ahí, bueno, daban de encuentro, qué sé yo, pasaba. Entonces ellos redactaban eso, ese certificado de pago, en un alfabeto secreto, que no podía ser descifrado en ninguna otra parte, nada más que por la gente de la orden. Porque ellos tenían hermanos que ya se habían especializado en esas cosas. Tenían la espada, pero ya cada cual decía, vamos a hacer esto y otro. Y entonces, ¿qué pasa? Tú podías cobrar eso, ya si querías ir a Jerusalén, ibas a una casa con ese papel, te daban la plata. Eso no es más que el antecedente de los cheques de viaje. Claro. Y las letras de cambio. Podemos decir que ellos fueron los Y las letras de precursores cambio. de la, O sea, de la banca. eso es lo que ahora nosotros le decimos que son letras de cambio y cheques de viaje. Pero no solamente eso. Ellos también se metieron en lo que viene a ser un seguro de vida. Fíjate. Y todo esto, el eje de todo este lío es las cruzadas, Jerusalén y la peligrosidad de las rutas que partían de Europa hacia ahí, porque en esa época lo más inseguro del mundo, tú salías hoy a la calle y podías no volver. Los caminos de Europa a Tierra Santa estaban infectados de bandidos, era terrible. Y más que estaban en guerra con los musulmanes, también te aceptaba cualquiera. Entonces ellos crearon el seguro de vida. Cuando tú ves los documentos no te dice seguro de vida, pero bueno, ¿qué hacían ellos? Tú ibas allí, entonces por supuesto siempre depositaban el dinero. Si no hay depósito no hay nada. Porque ahora tú no pagas una cosa a y te meten después que tu cuenta está, qué sé yo, sobregirada. Ellos pagaban, las personas pagaban un seguro de vida, otra cantidad. Si las personas eran secuestradas, eso pasaba mucho, porque muchos bandidos eran inteligentes, no mataban a la gente, le sacaban el dinero, no hacían un rescate. Así que hacían ellos, como esa persona, ellos ya había un seguro de vida de eso. Si la persona era secuestrada, podían pagar el rescate de esa persona. Es un seguro de vida. Y si morían, esa persona moría, pues entonces ese dinero podía ser regresado a su legítimo dinero. Con este sistema se crearon una red de cosas increíbles. Entonces, si sigo hablando de esto, me acabaría. Ellos, por ejemplo, entonces, claro, al hacer la trama económica a la que ellos se metieron ser tan compleja, llegaron a administrar los tesoros reales de Francia, tesoros del rey. Llegaron a meterse en las operaciones de impuestos. Se metieron en el comercio y la usura estaban prohibidos, por lo menos la usura estaba prohibida por ley eclesiástica a los cristianos, que le dejaron esa tarea a los banqueros judíos. Por esa gente, el judío tiene mucho billete, eso lo provocaron. A los judíos, esto es otra religión, entonces se lo dejaban. Entonces, la nobleza, no, eso es comercial, eso son muy para eso. Pero entonces ellos sí lo hacían. Y aparte de eso, se especializaron en tantas cosas que llegó un momento que pasó lo que pasó, la humana envidia. Tanto desarrollo, tanta cosa, ser la orden religioso-militar más próspera de Europa. ¿Y qué pasó con ellos entonces? ¿Qué pasó con ellos? Que bueno, tú sabes que el deporte de aquella época de los reyes era hacer guerra. O sea, había reyes que estaban metidos en las cruzadas pero tenían guerra con otra gente. Y eso hace falta dinero. Entonces, si venimos a ver, la orden del Temple nace entre caballeros, entre los franceses. Los franceses que nacen en Francia, quizás no en territorio francés, pero vamos a la bandera de Francia. ¿Qué pasó? Que el rey Felipe el Hermoso, que era el rey que estaba en ese momento, Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Era Juana la Loca la esposa de Felipe el Hermoso. yo ¿Sí no o sé, no? yo no sé si era. Juana la Loca y Felipe el Hermoso. No Bueno, te preocupes. que por cierto, yo vi un retrato de él y no era nada. Ah, Estaba en ¿no era Candela. hermoso? Estaba en Candela. Bueno. Ay, Entonces, Felipe el Hermoso, aquí hay dos cuestiones. Bueno, la orden realmente se conjugaron muchos factores, aunque hay un factor que es fundamental. No que chantajearon a la iglesia con que Jesucristo, entonces que el hijo de Jesucristo. Dinero, man. Él le pide dinero a la orden para esa guerra. ¿Qué le dijeron los caballeros templarios? No. Ya tú sabes, el ego herido. Ay. Pero no fue sobre el ego herido.
Se dice también, aunque eso no es lo más importante, que él pidió meterse en la orden, porque en la orden se metió mucha gente. Por estar ahí, como decimos nosotros ahora, un club que es bueno, una nación que es buena, vamos a meter ahí, ¿no? Meterse en los templarios. Y al rey de Francia le hicieron dos cosas, le negaron el préstamo y le negaron entrar en la orden. Al rey. Hay un escritor que yo leí que hace una comparación, un poco salvando las distancias, que pasó lo mismo con Francisco Franco. Todos conocemos quién fue Francisco Franco. Que él quiso entrar en la masonería. Le negaron la entrada y a partir de entonces el demonio era la masonería para Franco. El que escribió estos libros sobre El ego, su el ego. personalidad. Pero no fue tanto el problema, sí, de su personalidad, pero no fue solamente el ego, fue realmente la cuestión económica. Y Felipe el Hermoso, como era un rey, al fin y al cabo decía, si no me lo prestan, yo me cojo el dinero. Entonces, ¿qué hizo? Montaron una serie de acusaciones que al parecer eran falsas contra la orden. Como la orden había estado en el Oriente y había estado en contacto con la cultura de esos lugares, y se cree que todas esas cosas de los bancos lo aprendieron en el Oriente. Todas esas actividades, porque esas actividades se hacían en el Oriente, lo que en un marco mucho más estrecho. Y entonces, bueno, le empezaron a decir que practicaban la sodomía, empezaron a decir que ellos hacían rituales y ceremonias parecidos a la hechicería, donde se blasfemaba contra los símbolos de la cristiandad, que había un ritual en que escupían la cruz. Y por ahí para arriba lo que le dijeron fue muchísimas cosas. Entonces, porque hacía falta algo para acusarlo. Claro. Incluso el Papa, es una historia muy, porque esta cosa estuvo involucrada hasta como 3 papas, pero bueno, el Papa dijo que con las pruebas que había no se podía, porque él quería que se excomulgaran. Para excomulgarlos ya. O sea, el Papa dijo que no había pruebas para ser excomulgados. No había pruebas. Pero el rey, anyway, mandó a hacer lo que decimos hoy, una redada. Capturó a muchísimos templarios, los torturó, incluso a gran maestre de la orden lo torturaron. Por supuesto, bajo tortura yo digo cualquier cosa, que yo hago lo que sea. Entonces, aún con esa fabricación de todo, por lo menos la aprobación eclesiástica él no la obtuvo. Y el gran maestre llegó a ser ejecutado en una plaza pública, llegó a ser quemado vivo delante del rey. Que se llama Jacob de Molay. Jacob de Molay, que era el gran maestro de la orden en Francia. Acuérdate que la orden era internacional, la orden estaba en todo el mundo. Había templarios en inglés, español. Pero en Francia, que fue el nacimiento, un poco la sede, como Jacob de Molay no se doblegó, fue ejecutado, fue quemado vivo. Y hay una cosa que dicen que es una leyenda, que se dice que cuando ya lo estaba, por supuesto, antes de quemarlo, porque ya lo están quemando, no tenía muchas ganas de decir eso. Él lanza una maldición contra Felipe el Hermoso y le dice que él y toda su descendencia, toda la línea de él de rey iban a morir de muerte natural, de muerte violenta. Qué casualidad. No te voy a decir los reyes, porque esos reyes son, de los reyes esos son fulano, mengano, del otro, no. Hasta donde se sabe, toda esa línea de reyes murieron violentamente. Okay. ¿Qué pasó? Que parece ser que el propósito de Felipe el Hermoso no se pudo cumplir. Claro, esto fue como un efecto dominó. En Francia fue el lugar donde más templarios murieron, donde más fueron encarcelados. Y eso fue como un efecto dominó que afectó a la orden en toda Europa. Pero ¿qué pasó? Que parece ser, por la estructura que ya los templarios tenían montada, parece ser que Felipe el Hermoso no logró lo que él quería, no logró confiscar todas las cosas de la orden. Confiscó algunas cosas, pero no logró lo que él quería. Porque ya ellos tenían la cosa movida de tal manera que era bastante difícil acceder a esas riquezas, a ese dinero. Entonces, hay dos vertientes históricas. Una que dice que los templarios desaparecieron. Motivo de esto. La historia, vamos a decir, académica te dice, ahora la historia más alternativa que dice que no. Que muchos de ellos se fueron mudando para diferentes lugares de Europa, del mundo, y entonces se reinventaron. Ingresaron en otras órdenes de caballería, se mezclaron con otros tipos de sociedades esotéricas. Se dice que el rito de la masonería escocesa procede de ellos. Porque ellos tenían vínculos con maestros constructores de las catedrales. No te veas que los maestros constructores de las catedrales, como ellos se llaman en inglés y español, son masons, que son albañiles. Parece que por esa vía, no recuerdo que por otra vía, parece ser que hubo una evolución y una parte de esos templarios son lo que hoy sería el rito escocés. El rito escocés de la masonería. Sí. Es que nada desaparece. Entonces, por ejemplo, esto es un poco largo, ¿no? En España, en la península ibérica, que ahí empezamos, ¿no? La cosa, empezamos en España y terminamos en España. Por ejemplo, se dice que los templarios de la península ibérica, que era España y Portugal, cambiaron el nombre. Ya no eran, qué sé yo, sino ya se llamaban solamente los caballeros de Cristo.
Entonces, ellos se pusieron al servicio de la corona de Portugal. Y al servicio de la corona de Portugal realizaron toda una serie de exploraciones marítimas. Y fue el momento donde en Portugal empezó a experimentarse un gran desarrollo en lo que es la navegación. Se dice, aquí esto no se pone buena la cosa, que ellos llegaron a América antes que Colón, que sabían ya dónde estaba el Brasil, que no es casualidad que los portugueses fueran al Brasil a colonizar. Se dice que cómo conocieron esto, que a través de los templarios de Normandía, que tenían mapas vikingos, o sea que los normandos estaban enfrentados, que tenían mapas vikingos, que ya se sabían las rutas a cómo llegar a América. Incluso que en minas de plata que había allí, ellos sacaron dinero. No hace falta. Y ya que estamos en lo que es la península ibérica, se dice que un suegro, no sé los matrimonios que hizo Colón, pero que un suegro de Cristóbal Colón fue maestre de la obra. Entonces, se especula también que quizás la actividad del descubrimiento de América, aunque hay una historia que dice que fue financiada por los Pinzón, que la reina dio sus joyas para pagar el dinero de aquello, que en el fondo era un proyecto de espía. Y así hay algunas organizaciones actuales que se dicen que ellos son depositarios de la sabiduría, de las cosas de los templarios, que siguen vivos. Entonces se dice en una novela de Humberto Eco que se llama El péndulo de Foucault, que sí, que los templarios siguen vivos y están detrás de toda una serie de organizaciones secretas. Actualmente Viven, pero claro, con otro nombre, transformados, reciclados. Eso es lo que hace a los templarios precursores de lo que está pasando ahora. Porque acuérdate, en Europa esas prácticas de la usura, del deber, eso no lo hacía todo el mundo. Era una cosa casi oculta. Y se dejaba a los judíos ahí. Y eso ya es una actividad que hoy se especula con el dinero como tú quieras. Y una de las raíces de la crisis económica actual es la especulación con el dinero. Que escogían la parte por aquí, lo hacían allá. Vaya, Mario. ¿Puede que te las traes todas. ¿Qué es la teoría de la conspiración? Sí. Bueno, la teoría de la conspiración. Abundar mucho. No, yo trato de expresarme siempre en términos sencillos. Claro que sí. La gente cree que cuando uno dice teoría de la conspiración es que es conspiraciones. Que yo me reúno a ti para lo otro. Para fastidiar a Rosana o a No. Teoría de la conspiración es interpretar la historia, los hechos que han ocurrido fuera del cauce que se considera académico. La historia académica te dice, esto pasó de esta manera. La teoría de la conspiración te dice, pudo haber sido de otra. Claro. Eso es todo. Es verdad. Sí. Por ejemplo, un personaje que uno cree que ha muerto naturalmente, no, fue envenenado. Esto mismo los templarios. La teoría oficial te dice, ellos fueron con ellos. No. Ellos tenían ya una estructura montada que les permitía camuflarse, disfrazarse, irse y aparecer en otras épocas. Incluso, ya no voy a meter más nada, pero voy a terminar con los bancos. Hay quien dice que ¿por qué Suiza? Suiza es un país que en Europa no es un país de gran cosa ni nada. Como de la noche a la mañana, casi Suiza es, parece a los bancos suizos y no todo el mundo mete su dinero. Hay quien dice, hay un documental que se llama El Código Templario, no digo que esto sea verdad, ¿no? Templar Code, que dice que porque muchos templarios, aunque no sufrieron tanta persecución, pero se tuvieron que perderse, que fueron a parar a Suiza. Y de una manera u otra ayudaron allí a los suizos en su independencia, como eran guerreros. Y entonces ellos ya sabían todas estas mañas del dinero y parece que eso lo introdujeron ellos en Suiza. Y por eso que Suiza ahora es un país que tú miras económicamente no es nada. La riqueza de Suiza es el dinero que se mueve y que circula en los bancos suizos, que es absoluta seguridad. O sea, tu nombre Isabel Hernández, tú metes una cuenta en Suiza, claro, para meter dinero en Suiza tiene que ser dinero, no lo que yo tengo que no es nada. Tú no eres Isabel Hernández, tú eres tu número. Eso, todo el dinero que se lava, todas las cosas de los potentados, cuando han golpeado, no meten el dinero. Entonces, quien dice que eso es muy raro, que un país que no era tan desarrollado, en unos siglos pocos, los bancos, Los bancos suizos. Eso da que pensar. Eso es una cosa conspirativa. Porque la teoría normal te dice, no, si es un país que se desarrolló y entonces los bancos, hay un cerebro, que dijeron, vamos a hacer esto. O sea que quizás como nos han contado la historia, no es así. Claro, ahí viene la sospecha. No quiere decir que toda la historia que se haya contado no sea así. Porque hay veces que podemos llevar la teoría de la conspiración. Que la teoría de conspiración, hay veces que hay gente que, vamos a decir, por buscarse dinero, a veces se mete en ese género y escribe cosas que a veces no tienen sustentación. Exactamente. O sea que hay que buscar la media a ver qué pasa. Exactamente, la media. Pero es que también hay historias que se prestan para eso, como la de los caballeros templarios. Son precursores de toda la estructura financiera que tenemos.
creo, no sé si les habrá gustado. Oh, sí, muy interesante. No se me ha ¿verdad? gustado, sino que es interesante seguir Así es. una línea de, digo yo, de hacerle seguimiento a este tema Sí. y buscar nuevos elementos y nuevas cosas. ¿Cómo no? Hay Como mucho. todo, y enlazarlo con otras cosas, que yo no me voy a meter en los enlaces porque entonces, figúrate, tú vas a venir la dueña de este lugar y nos va a votar. Y nos va a desenlazar. Nos va a votar de aquí. Ay, sí. Entonces, Menos mal que estas cosas las hemos dicho nosotros aquí. Ah, claro. Porque somos gente aquí que viene a consumirla, eso, y dice, me están hablando bueno. bueno, estamos en el Centro de Nutrición de la Familia. Usted puede venir, pasarse por aquí, tomarse un batido, tomarse un té, que son muy sabrosos, ¿no? Sí, aquí y te enterarse Delicioso, de delicioso. enterarse Lo de este lugar. recomendamos. Esto está en la 27. 2742, Sagüeda, la 8 calle. ¿Y cuál es el teléfono de aquí? En la pequeña Habana. La dirección es 2742 Southwest, Sí. 8 calle. Y entonces esto está En el abierto número de 22. lunes a viernes. De lunes a viernes. Creo que a partir de las 10 de la mañana, y el teléfono es 305-302-6432. 305-302-6432, Centro de Nutrición de la ¿Qué Familia. número de suite es? Suite 23. Oh, Sí, doña 23, Gracia. sí, sí, no me acuerdo.